Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Marisol y voy a compartir con ustedes un pack de marcos infantiles en formato PNG realizados en PowerPoint. El pack contiene estos marcos que estamos observando, además una plantilla básica y también una plantilla la cual tú puedes editar. Y lo primero que vamos a hacer es ver cada uno de los marcos que contiene el pack. Y como te comentaba, están realizados en el programa de PowerPoint y en formato PNG. Y vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es ver lo sencillo que es agregar tus imágenes a estos marcos. Y primero vamos a escoger cualquiera de estas diapositivas. Voy a escoger la primera y vamos a comenzar. Voy a seleccionar este marco, lo voy a desplazar y ahí vemos que tiene un fondo transparente y esta es una de las características principales y la más importante del formato PNG, que es aquel que no tiene fondo. Entonces, esa es una imagen PNG. Ahora vamos a ver lo sencillo que es agregar cada una de nuestras imágenes y vamos a ir a la barra de herramientas, formato de imagen, panel de selección y vamos a ocultar este marco que tiene por nombre marco 1. Vamos a seleccionar este rectángulo y vamos a rellenar este rectángulo con una imagen. Y nuevamente vamos a ir a la barra de herramientas, formato de forma, relleno. Vamos a seleccionar imagen y ahí vamos a escoger una de nuestras imágenes. Voy a escoger esta imagen, la del niño con la niña, y la voy a insertar y ahora voy a mostrar todo y listo. Ahí está listo ya nuestro marco con una de nuestras imágenes favoritas y ahora vamos a exportarlo y para ello vamos a ir a archivo, exportar y vamos a seleccionar, cambiar el tipo de archivo y aquí vamos a escoger entre formato PNG o JPG. Voy a escoger formato PNG ya que la calidad de la imagen es mejor y guardar como. Y voy a escoger acá la carpeta y voy a hacer clic en guardar. Me va a salir esta ventanita donde me pregunta o nos va a preguntar qué diapositiva deseamos exportar y vamos a escoger solo esta y listo. Y ahora vamos a ver acá nuestro marco y listo. Y si tú deseas, puedes también agregar una imagen a la segunda diapositiva. Solamente seleccionas y vamos a ocultar. Seleccionamos el rectángulo, formato de forma, relleno, una imagen y ahí vamos a escoger una de nuestras imágenes. Voy a escoger la misma imagen, vamos a insertar y vamos a mostrar todo y listo. Y después simplemente tenemos que exportar la imagen. Y esta es la primera parte de los marcos infantiles. Y vamos a ver ahora la plantilla básica. Esta es la plantilla básica y tenemos la opción de cambiar el fondo, pero lo voy a dejar como está. Pero sí podemos agregar una imagen al marco que es en formato PNG, ya que es imagen transparente, como podemos ver, y vamos a agregar una imagen. Para ello, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a la barra de herramientas, insertar y vamos a agregar una forma de rectángulo, la vamos a dibujar. Y vamos a quitar el contorno. Y vamos a rellenar esta forma con una imagen. Y vamos a escoger de nuestros archivos
las imágenes y voy a seleccionar, por ejemplo, la imagen de este bebé, la voy a insertar y ahora la voy a enviar al fondo. Y listo, ahí entonces ya está listo nuestro marco con una imagen y ahora lo vamos a exportar y vamos a ir a archivo, exportar, vamos a escoger y voy a seleccionar, cambiar el tipo de archivo PNG porque la calidad es mucho mejor, guardar como, voy a escoger la carpeta niños y voy a guardar. Vamos a exportar todas las diapositivas, no solamente esta y listo. Y ahora vamos a ver nuestro marco con nuestra imagen y listo. Y ahora vamos a ver la plantilla editable, ya que ahí sí tú puedes hacer mayores cambios. Y esta es la plantilla en la cual tú puedes editar y crear tus propios marcos y solamente tenemos que ir reemplazando los elementos, tanto las imágenes como el relleno del marco. Voy a seleccionar todo el marco y vamos a ir a la barra de herramientas, formato de forma, agrupar y vemos que todo esto está agrupado ya que son 3 imágenes. Primero está la imagen de los globitos, el marco y esta tercera imagen. Y están agrupadas porque así podemos desplazarlas todas juntas, pero tenemos la ventaja que podemos reemplazarlas. Y vamos a reemplazar para crear nuestros propios marcos. Primero vamos a seleccionar todo el marco y ahora vamos a seleccionar la imagen de los globitos y cuando está este recuadro ahí podemos cambiar y vamos a cambiar imagen. Vamos a escoger una imagen. Ahora, si tú deseas, en la descripción del video va a haber un link para que puedas descargar los recursos y hay una carpeta que se llama imágenes y fondos y hay unas cuantas imágenes y fondos para poder reemplazar. Voy a escoger la imagen número 5 y la vamos a insertar, la vamos a hacer un poquito más grande y listo. Ahora vamos a reemplazar esta imagen, la vamos a cambiar. Voy a escoger, por ejemplo, para este ejemplo, este lápiz. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y listo. Y ahora vamos a cambiar el marco. Nuevamente seleccionamos todo y ahora seleccionamos el marco. Y cuando está este recuadro, vamos a ir a la barra de herramientas, formato de forma, relleno, con una imagen. Y vamos a escoger una de estas imágenes. Para este ejemplo voy a escoger la imagen número 4 y la vamos a insertar. Y ya hemos cambiado el marco y las imágenes. Ahora vamos a seleccionar todo, lo vamos a desplazar ya que es un marco en formato PNG y vamos a guardar este marco. Lo seleccionamos en guardar como imagen y voy a escoger esta carpeta marcos y vamos a poner un nombre al archivo y marco 10 y vamos a guardar. Ahora, si tú deseas ver con más detalles cómo realizar estos marcos, en la descripción o al final del video, ahí va a estar el link para que puedas ir a un tutorial que hice hace unos días atrás. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes, pero antes, mira, también podemos modificar tanto el tamaño y también la orientación del marco. Si queremos que sea inclinado hacia la izquierda o derecha, ahí. Y vamos nuevamente acá a cambiar el relleno con una imagen y seleccionamos una de estas imágenes que tenemos de ejemplo. A ver, la imagen número 3, la vamos a insertar y listo. Bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes y nos vemos pronto. Un muy fuerte abrazo, Marisol.